bienvenidos. Muchas gracias a todos por estar aquí esta tarde arropando de nuevo a Almudena Grandes en la presentación de su nuevo libro Las tres bodas de Manolita. Gracias al Centro Cultural Paco Raval, a su directora Susana Hijón, a los técnicos, Javier, muchas gracias, que han hecho posible este encuentro en este maravilloso escenario. También pedir disculpas al Instituto Público Madrid Sur porque esta vez no hemos hecho la presentación allí. Creíamos que se nos quedaría pequeño y a la vista del lleno parece que sí. Y por supuesto, gracias como siempre a Almudena Grandes por venir a Vallecas, esta vez recién iniciada la promoción de su libro, solicitando expresamente a sus editores estar aquí y ser la primera presentación con una librería en Madrid. Gracias de todo corazón. Como libreros, para nosotros siempre es un acontecimiento literario y personal que Almudena publique un libro. Desde hace más de una década, cada 2 años, me digo, esta es su mejor novela. Y ha vuelto a suceder. Y aunque yo le tengo mucho cariño a Inés y la alegría, Las tres bodas de Manolita me ha cautivado completamente. Será porque yo de pequeño oía historias veladas sobre la posguerra en Madrid. Será porque nunca he leído lo que he podido leer en Las tres bodas de Manolita. Será porque es una historia de supervivientes y desheredados. Porque este libro no es solo una ficción sobre la vida de un grupo de jóvenes durante la posguerra de Madrid, ni sobre el mundo de las cárceles en una época infame. Es mucho más. Es una afirmación mayúscula de la vida y un canto a la resistencia. Un libro valiente e inolvidable. Una historia sobre la superación de los dramas cotidianos con dignidad, decencia, solidaridad y coraje. Un ejemplo de cómo la fortaleza del ser humano puede superar las adversidades encontrando los resquicios para la breve pero intensa felicidad, porque también es un libro sobre la capacidad del amor para redimirnos. La voz de Almudena Grandes tiene maestría para contar las pequeñas historias dentro de la gran historia. Ese costumbrismo de los detalles, el lenguaje de una época, el pulso de la sociedad que también maneja y conoce. Con su talento ensambla la indignación y la compasión, la imaginación y la verdad. Las tres bodas de Manolita es la historia de una joven corriente, en principio nada comprometida, la señorita conmigo no contéis, que madura con una determinación feroz a través de un sufrimiento que no nos suena tan lejano, paro, desahucios, miseria y corrupción. Pero Manolita nunca estará sola, sino rodeada de brillantes personajes secundarios que le ayudarán a sobrevivir en la adversidad más absoluta, cuando se hace más presente la solidaridad de los desfavorecidos y también la traición más abyecta. Prepárense para disfrutar de una novela memorable. Y antes de dar paso a Almudena, para que nos hable Las tres bodas de Manolita, que es lo verdaderamente importante esta tarde, hemos preparado un pequeño homenaje para ella con un grupo de lectores, amigos y seguidores de Almudena, que van a leer, en nombre de todos los vallecanos, pequeños extractos del libro. Ellos son Lucía de la Llave, Ángel Soria, Almudena Jiménez y Enrique Boix. Y la primera que va a leer va a ser Lucía de la Llave. La lectura de Las tres bodas de Manolita no deja indiferente a nadie. Es una novela dura, triste, con espacios para la risa, pero tierna, muy tierna. Pero uno de los aspectos que a mí me ha llamado la atención es la vigencia que hoy, en el 2014, en pleno siglo XXI, empiezan a tener muchas de las vivencias, de las situaciones que se dieron en torno a los años 40. El hambre, el paro, los desahucios, la precariedad laboral, como podremos ver cuando Manolita va a una entrevista de trabajo acompañada de su entrañable amiga Rita. ¿Tienes experiencia? En un obrador no, pero no me dejó seguir. Pues escúchame bien, porque te lo voy a decir solo una vez. Aquí se viene a trabajar, no a comer. ¿Está claro? Sí, señora. El primer día que te pille comiendo o robando comida, vas a la calle. Hizo una pausa para mirarme antes de seguir hablando. Entrarás como aprendiza. 6 días a la semana, de 7 de la mañana a 5:30 de la tarde. La tienda cierra a mediodía, pero el obrador no. Así que tendrás que comer aquí, en un rato libre. El día de la libranza es el lunes, aunque como los domingos abrimos más tarde y cerramos antes, el obrador funciona entre 8 y las 4:30. El sueldo son 4 pesetas diarias. Y si no te conviene, dímelo ya porque tengo muchas chicas esperando. Sí me conviene, me apresuré a contestar. Muchas gracias.
Pues empiezas mañana mismo. Me dio la espalda, pero un instante después se volvió de pronto como si acabara de acordarse de algo. Ah, los primeros meses son de prueba, el primero sin sueldo y después 3 más sin derecho a la liquidación en caso de despido. Luego ya en la calle, Rita, su amiga, muy indignada, grita: ¿qué es eso del mes que no se cobra? Y mientras repetía las condiciones de mi empleo, vi la indignación creciendo en su cara a tal velocidad. 4 pesetas. Gritó moviendo mucho los labios: será hija puta. Afortunadamente, hoy como ayer, siguen existiendo valores fundamentales como la amistad y la solidaridad. Ahora va a leer Ángel Soria. Pero antes de leer, agradecer a los organizadores de este acto la oportunidad que nos dan de compartirlo con vosotros y también, como no, de acordarse del Instituto Público Madrid Sur. ¿Puede calificarse una novela como oportuna? Durante los últimos años, nuestro país, una parte al menos del mismo, ha luchado por recuperar una parte de su memoria colectiva. Se trataba tanto de reconocer el enorme esfuerzo en términos de renovación de los gobiernos de la República, como de poner luz a unos acontecimientos que marcaron la vida de generaciones de españoles del siglo XX. No es menos cierto que poderosos sectores de la derecha española han dedicado al menos el mismo esfuerzo a impedir que la luz de la historia se abriera paso entre las tinieblas de la mentira, de la ocultación y de la tergiversación. Por ello ha habido jueces que han perdido su condición cuando intentaron abrir a la acción de la justicia ese periodo. No podían consentirlo y lo impidieron. No tuvieron la misma determinación para retirar placas de los caídos por Dios y por España, o nombres de generales asesinos del callejero de nuestras ciudades, o simplemente rastrillos de mercadería fascistas de instalaciones de colegios públicos. Incluso debemos enterarnos recientemente, a través de un periódico, del homenaje al teniente coronel golpista celebrado un 23F en el recinto donde han de formarse las nuevas generaciones de guardias civiles. Vestigios de una espesa crueldad, del rencor mezquino que esta tercera entrega de los episodios de una guerra interminable nos recuerda. De tiempos en los que la justicia se administraba para recordar a los vencidos que tras la guerra no se hallaba la paz, sino la victoria. Y esta podía ser aún 1000 veces peor. Se ilustra esta situación en este par de párrafos que paso a comentaros. La policía precintó el almacén de la calle Hortaleza el día siguiente al que detuvieron a mi padre por primera vez. El local era nuestro, pero no podíamos venderlo ni alquilarlo hasta que procesaran al detenido, porque en función de los cargos que se presentaran contra él, sus propiedades podían ser expropiadas y adjudicadas a los demandantes como reparación. Intenté averiguar quién le había demandado y me dijeron que eso estaba bajo secreto de sumario. Pregunté después cuáles eran los cargos y me respondieron que no se sabía. Me interesé después por la fecha del juicio y tampoco quisieron contestarme. Antes de probar las amargas consecuencias de aquel silencio, aprendí a vivir en un mundo al revés. Pero la historia puede ser aún peor si yo soy capaz de encontrar el papelito que tenía marcado. No es este, es otro. Han sido fusilados muchos jóvenes de las Juventudes Socialistas Unificadas, de la Juventud Socialista Unificada. Tras ellos, sus mujeres se encuentran solas y la protagonista de nuestra novela va pasando por todas y cada una de sus casas.
para abrazarlas tiernamente. Gracias, Manolita, y gracias por venir. Y en todas las casas, mujeres medio muertas, tan pálidas como si ya hubieran empezado a morirse, tan flacas como si el dolor las estuviera consumiendo, tan perdidas como en su propia habitación, como si ya no supieran quién eran, dónde vivían, cuál era su nombre, su sitio en aquella ciudad negra de lutos, sorda por el interminable estrépito de los pelotones, ciega de tanto cerrar los ojos a los fusilamientos de cada madrugada, hedionda de cadáveres a medio pudrir, y más mujeres, más madres, más niños mirándolo todo, y los caramelos que tenían en las manos, con unos ojos enormes de miedo y de sorpresa que presentían ya el resto de su vida. Sí, definitivamente, Las 3 bodas de Manolita era una novela oportuna. Gracias. Ahora va a leer Almudena Jiménez. Como han dicho los lectores que me han precedido, esta es una gran novela que nos habla de tiempos pasados, que aunque nos parezca mentira, tiene connotaciones actuales. Es una gran historia, con pequeñas historias, con personajes de una gran humanidad y cargados de sentimientos que nos hacen reír y llorar. Yo conocí a Almudena Grande a través de su primer libro, Las edades de Lulú. Es un libro que a mí me pareció valiente y me encantó, y tenía pensado leer ese libro, un pasaje de ese libro en la lectura de hoy, pero nuevamente Almudena me ha regalado la oportunidad de que en Las 3 bodas de Manolita aparece una escena cargada de una sensualidad que a mí me ha parecido importante reivindicar en los tiempos en que, de nuevo, las leyes nos quieren imponer cómo tenemos que utilizar nuestro cuerpo y de qué manera. Antes quiero dar las gracias a nuestros queridos amigos de Muga, que nos dan la oportunidad de disfrutar de estos momentos que me parecen importantísimos en estos tiempos en que la cultura, por parte de nuestros queridos gobernantes, está siendo denostada. Entonces me parece importante, y antes de leeros mi pasaje, me gustaría que les diéramos un gran aplauso. Francisco Román Carreño, cuando todavía era un adolescente, le confiesa a su hermano que no le gustan las mujeres. Al morir su madre, le echan de casa a los 13 años. Y con esa edad y en ese Madrid tan difícil, tiene que buscarse la vida. Y termina trabajando, después de muchas vicisitudes, en un tablao flamenco, donde se le conoce como La Palmera. El alcohol no había logrado rebajar el triunfo de Eladia, la excitación que ella había creado, sostenido y alimentado sin piedad durante una noche entera, y el esplendor del sexo que le desafiaba, erguido, duro, rojizo, le clavó en los ojos 2 puñales tan largos y afilados que por un instante el deseo no le dejó respirar. Tuvo que abrir la boca para tragar aire, como si fuera agua, y ya no volvió a cerrarla. ¿Pero qué haces, Palmera? La voz de Antonio, pastosa y débil, llegaba desde muy lejos, tanto que le contestó: «Te estoy comiendo la polla», sin soltar su presa. «¿Qué dices? No te entiendo». La Palmera levantó la cabeza, le miró, se enamoró del aturdimiento casi infantil que vio en sus ojos, y no dejó de acariciarle las caderas, los muslos, mientras le contestaba: «Es mi regalo de cumpleaños», e hizo una pausa para recorrer todo su sexo con la lengua de abajo arriba. «Tú déjate, no seas tonto». Palmera no volvió a hablar, pero su cuerpo respondió para que su amante disfrutara de cada momento. Todos y cada uno de los pequeños temblores que desembocaron en una explosión que le horadó por dentro para abrir un cráter profundo, duradero en su memoria. Después, cuando se tumbó a su lado y le abrazó, ya estaba dormido. Aquella noche, la Palmera apenas cerró los ojos, dejó la luz de su mesilla encendida,
las cortinas abiertas, para que los visillos dejaran entrar la luz de una mañana inminente, y activó una alarma interior destinada a recordarle en cada momento que estaba desnudo bajo las sábanas y que el cuerpo dormido que podía besar, acariciar, estrechar entre sus brazos, pertenecía al hombre que amaba. No se hacía ilusiones, sabía que aquella proeza no tendría consecuencias, que lo más probable era que nunca se repitiera e incluso que tanta dulzura posaría un sabor amargo en su paladar al día siguiente. Pero se conjuró consigo mismo para apurarla hasta el último segundo y fue feliz mientras recorría con los dedos aquella piel mullida, lustrosa, para no olvidar jamás sus líneas, sus ángulos y cada pequeño accidente que la hacía única, distinta a cualquier otra. Fue feliz mientras aprendía el olor, el calor, el ritmo exacto de la respiración del muchacho, que de cuando en cuando se daba la vuelta para encajar apaciblemente entre sus brazos. Sus cabezas tan cerca que pudo besarle en los labios muchas veces, probar una emoción tan intensa que en el último beso, cuando ya era de día, estuvo a punto de llenarle los ojos de lágrimas. Aquel era el momento de levantarse, de vestirse, sentarse en una butaca para que no encontrara a su lado cuando se despertara. La palmera conocía bien a los hombres.